Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Impactante noticia. Neslihan Atagul podría enfrentar una orden de arresto. Entérate de todos los detalles de este inesperado giro en su vida. En un giro que nadie esperaba, la actriz turca Neslihan Atagul se ha visto envuelta en una controversia legal que podría cambiar el rumbo de su carrera. Esta mañana, diferentes medios de comunicación informaron que un tribunal de Estambul ha iniciado un proceso que podría culminar en la emisión de una orden de arresto contra la famosa actriz. Conocida por sus papeles en series como Kara Sevda y Seferin Kaseta. Según fuentes cercanas al caso, todo comenzó con una denuncia presentada hace algunas semanas, en la que se acusa a Atagul de un supuesto incumplimiento de contrato relacionado con un importante proyecto publicitario. El monto en disputa ascendería a cifras millonarias, lo que ha intensificado el interés de la opinión pública. Ante la oleada de rumores, Neslihan Atagul rompió su silencio esta tarde y declaró ante la prensa: "Estoy tan sorprendida como todos ustedes. Confío plenamente en la justicia y demostraré mi inocencia. Jamás he actuado de mala fe". La noticia ha generado una avalancha de reacciones en las redes sociales. Muchos de sus fans han mostrado su apoyo incondicional, utilizando etiquetas como #justicia para Neslihan. Sin embargo, otros se preguntan si hay algo más detrás de esta situación que la actriz aún no ha revelado. Su esposo, el también actor Kadir Tolu, fue visto saliendo apresuradamente del juzgado esta mañana. Al ser abordado por los periodistas, se limitó a decir: "Conozco a Neslihan mejor que nadie. No permitiré que ensucien su nombre. Estamos juntos en esto". El abogado de Atagul también ofreció una breve conferencia de prensa, en la que explicó: "Estamos colaborando plenamente con las autoridades. No existe fundamento real para la emisión de una orden de arresto. Presentaremos todas las pruebas necesarias para aclarar este malentendido". A pesar de estas declaraciones, los expertos legales consultados señalan que el proceso podría tardar varios meses en resolverse. Mientras tanto, el tribunal decidirá en los próximos días si procede o no la solicitud de arresto preventivo, lo que mantiene a todos en vilo. El ambiente en Estambul está cargado de tensión. Varios programas de televisión dedicados al entretenimiento han debatido el tema extensamente, con panelistas divididos entre quienes defienden la trayectoria intachable de la actriz y quienes sospechan que podría haber aspectos desconocidos en su vida profesional. Una fuente anónima cercana al caso comentó: "Neslihan es una persona muy reservada. No me sorprendería que este asunto tuviera aristas que no conocemos todavía". Otra arista que ha comenzado a generar especulaciones es la posible implicación de terceros en esta controversia. Algunos analistas sostienen que detrás de la denuncia podría haber intereses económicos de competidores del mismo sector publicitario, quienes verían en esta situación una oportunidad para desacreditar la imagen pública de la actriz. En paralelo, varios colegas de Neslihan Atagul han salido en su defensa a través de comunicados y publicaciones en redes sociales. Actrices como Tuba Büyüküstün y Bergüzar Korel escribieron mensajes de apoyo: "Sabemos quién eres y cuánto amor pones en todo lo que haces. Esta tormenta pasará", escribió Tuba. Bergüzar, por su parte, comentó: "La integridad no se negocia. Estamos contigo, Neslihan". Mientras tanto, fanáticos de todo el mundo han organizado campañas de apoyo virtual, impulsando hashtags como #Fuerza Neslihan y #Estamos contigo Neslihan, que rápidamente se convirtieron en tendencia en plataformas como Twitter e Instagram. Grupos de fans en América Latina, especialmente en México, Brasil y Argentina, han planeado eventos virtuales para mostrar su respaldo. A medida que pasan los días, el caso sigue captando la atención internacional. Medios de comunicación de España, Italia y varios países de Medio Oriente también han comenzado a cubrir el escándalo, debatiendo la situación en programas de televisión, artículos de opinión y podcast dedicados a la farándula internacional. Expertos en relaciones públicas opinan que, independientemente del resultado legal, este episodio podría afectar a corto plazo la imagen pública de la actriz. Sin embargo, destacan que si Atagul maneja adecuadamente su comunicación, podría salir fortalecida, mostrando transparencia y resiliencia ante la adversidad. En una entrevista exclusiva con una revista local, un ex representante de Atagul, que pidió mantenerse en el anonimato, declaró: "Neslihan siempre ha sido extremadamente profesional. Algo aquí no encaja.
Me resulta difícil creer que haya incumplido un contrato de manera deliberada. Todo esto huele a maniobra sucia. En respuesta a la creciente ola de información, el equipo de comunicación de Atagul ha lanzado una estrategia de control de daños, incluyendo una serie de publicaciones en redes sociales donde muestran aspectos positivos de su vida personal y profesional. Fotografías con su familia, detrás de cámaras de sus últimos proyectos y mensajes de agradecimiento a sus seguidores han sido parte de esta estrategia. Al mismo tiempo, se ha confirmado que la actriz continuará con sus compromisos laborales. Según su agencia de representación, no ha cancelado ninguna de las actividades previstas en su agenda, incluida la grabación de una nueva serie dramática que se transmitirá el próximo otoño. El trabajo es el mejor refugio en tiempos de tormenta, habría comentado Atagul a su círculo íntimo. No obstante, hay voces críticas que cuestionan esta decisión. Algunos especialistas creen que la exposición mediática constante podría ser contraproducente, alimentando aún más la controversia en lugar de apaciguarla. A veces, el silencio estratégico es más poderoso que 1000 palabras, explicó un reconocido consultor de imagen en una entrevista reciente. A nivel jurídico, se han conocido algunos detalles adicionales del caso. Documentos filtrados revelan que la empresa denunciante sostiene que hubo incumplimiento de cláusulas de exclusividad y entrega de resultados. Mientras que la defensa de Atagul insiste en que no se incumplieron los términos y que, en todo caso, existen cláusulas de rescisión que fueron aplicadas correctamente. La jueza a cargo del caso, conocida por su riguroso apego a los procedimientos, ha solicitado a ambas partes presentar pruebas documentales adicionales antes de emitir cualquier decisión. Se espera que la próxima audiencia, programada para dentro de 2 semanas, sea crucial para definir si se mantiene la solicitud de orden de arresto o si el caso toma otro rumbo. El nerviosismo en el entorno de Atagul es palpable. Aunque la actriz se muestra serena en público, fuentes cercanas afirman que vive momentos de gran presión y estrés. Sin embargo, también destacan su carácter resiliente y su determinación de superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. La pregunta que flota en el aire es, ¿será capaz Neslihan de salir indemne de esta crisis? Muchos apuestan por su fuerza interior, su profesionalismo y el cariño que le tiene el público. Otros, más escépticos, creen que este episodio dejará cicatrices difíciles de borrar. Mientras tanto, la historia continúa desarrollándose minuto a minuto. La comunidad artística y los fans siguen de cerca cada novedad, conscientes de que lo que está en juego no es solo la carrera de una actriz, sino también el reflejo de cómo una figura pública puede ser arrastrada al centro de un torbellino mediático por circunstancias que, muchas veces, escapan de su control. En los próximos días, el entorno de Atagul podría dar a conocer más detalles sobre el contrato en cuestión y los motivos que desencadenaron la ruptura de las negociaciones. También se especula que la actriz podría ofrecer una entrevista exclusiva para aclarar su versión de los hechos y así recuperar terreno en la opinión pública. Por lo pronto, sus seguidores mantienen viva la esperanza, repitiendo mensajes de aliento y solidaridad. Neslihan, no está sola, se lee en miles de publicaciones alrededor del mundo. Este episodio podría marcar un antes y un después en la vida de Neslihan Atagul. No solo por las consecuencias inmediatas que pueda tener en su carrera, sino también por la forma en que reconstruya su imagen pública tras superar este duro desafío. Una cosa es segura, el mundo la está observando. Seguiremos atentos a cualquier novedad sobre este impactante caso que mantiene en vilo no solo a Turquía, sino también a miles de fanáticos a nivel internacional. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Neslihan Atagul logrará salir victoriosa de esta situación?